Nos están robando y no pasa nada. Les hablo de los más de 700.000 millones de pesos que les pertenecen a los colombianos y que sencillamente se embolataron. Todos estos ceros indican que realmente el problema es mucho peor de lo que calculábamos cuando a comienzos de este año se supo del bochornoso escándalo de los carrotanques en La Guajira. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde están todo ese dinero? Lo cierto es que resultó siendo el campanero que alertaba que algo más turbio y oscuro estaba pasando, pero en otro lado. Muy seguramente en este país donde viven 16,7 millones de personas en pobreza, nadie ha visto tanta plata junta y nadie muy seguramente se imagina todo lo que significa esa cantidad de plata, pero son 700.000 millones de pesos que sepamos que repartió el gobierno a diestra y siniestra entre sus amigos. Estamos hablando de esa plata que se robaron en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Esos 700.000 millones de pesos, repito, de lo que sepamos hasta ahora. ¿Qué quiere decir? Que representan 10 veces más centros poblados. Ese contrato aquel con el que lapidaron a la exministra Karen Abudinem y que también arrastraron el apellido de ella al decir y al vociferar que se habían abudineado el dinero. La entonces ministra de las TICs, Karen Abudinem, renunció 2 meses después de que la prensa destapara este también bochornoso escándalo de corrupción. Desde otra orilla estaba el candidato presidencial de ese entonces, Gustavo Petro, lanzando dardos desde redes sociales para atacar a la ministra Karen Abudinem. La renuncia de la señora Abudinem no solo es la demostración del enorme fracaso de la clase política tradicional en gobernar a Colombia, es la incapacidad del mismo gobierno de Duque hundido en la corrupción y el autoritarismo. Un triunfo de la prensa libre y @PaoHerreraC. ¿Les suena familiar? A ese trino que acaban ustedes de ver se le puede simplemente reemplazar los apellidos y el panorama sigue siendo exactamente igual al de hoy en día. ¿O no? Igual no, mucho peor, porque a la corrupción actual que estamos viendo se le suma algo doloroso, la promesa de un candidato que en algún momento aseguró gobernar sin corruptos si llegaba a la presidencia. Lamentablemente, con cada escándalo que conocemos cada día, descubrimos y confirmamos que el famoso cambio se está yendo entre maletines cargados de billetes, coimas y sobrecostos y asignación de contratos a personas, a corruptas, a personas indebidas que no tienen por qué manejar nuestro dinero. El gobierno sencillamente se convirtió en todo lo que critica, pero con un agravante: sostienen su inacción a punta de engaños. Porque el hecho yo mismo de haber echado a Olmedo, que nadie más lo echó, esto no fue como la ministra de Comunicaciones, que cuando la prensa se dio cuenta que se estaban robando el dinero de los niños del internet, entonces Duque lamentó hasta el último día de gobierno. Yo apenas supe del robo de Olmedo, lamentable la vida de Olmedo, lo eché. Vuelve y miente el presidente Petro, porque les tengo que recordar que la exministra Karen Abudinem renunció el 9 de septiembre de 2021, o sea, 2 meses después de que estallara todo el escándalo de centros poblados, es decir, casi un año antes de que Duque terminara su mandato. Pero no caigamos en la trampa que nos pone el mismo gobierno de hablar del pasado para tapar el presente. Mejor sigamos desmintiendo. Al señor Olmedo López, el presidente Petro, quien lo trajo a su gobierno y quien le dio la llave de la caja fuerte, lo mantuvo en el cargo y solo hasta el 29 de febrero Olmedo, ya sin salida, presentó su renuncia. No lo echaron, nadie lo echó, simplemente con el agua hasta el cuello decidió dimitir. Juráis por Dios y por la patria cumplir fiel y lealmente las obligaciones que la Constitución y la ley confieren al cargo para el cual habéis sido nombrado. Pero siempre hay algo más grave que contar. Ahora los colombianos tenemos que ver no solamente cómo se pierde la plata y cómo se inventan emergencias donde sencillamente no existen, sino que además se está desapareciendo evidencia importante y clave. ¿Dónde estará el computador, la memoria y el disco duro que mágicamente desaparecieron y que sería la prueba de las fechorías que estarían haciendo nuestros gobernantes? ¿A quién le conviene que se desaparezcan todas estas pruebas? Nos resta solo sentarnos a esperar a nosotros los colombianos a que la Fiscalía se sacuda, actúe rápido y empiece a mostrar resultados. Ya por lo menos sabemos que le abrieron procesos de investigación
al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, al director nacional de inteligencia Carlos Ramón González y al exministro del Interior Luis Fernando Velasco. Pero tampoco se puede quedar por fuera a la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz. Señores del gobierno, basta, ya es hora de actuar, de guardar el retrovisor, no más hablar de los presidentes de otras épocas y dejar de justificar la fechoría que estamos viendo ahora diciendo que eso se presentó en otros años. No más, tampoco nos sigan peleando con la prensa, que lo único que está haciendo es destapar la sucia corrupción que dejó el tan anhelado cambio solo en pañales.